hay señales, señales, hay señales. Cuando la política no da respuesta, cuando los dirigentes en los que confiamos parecen estar más preocupados por pelearse con el de al lado que por luchar con el del frente, cuando todo parece perdido, hay que apelar a otra cosa, quizás aferrarse a lo místico, a lo energético. Por eso hoy inauguramos formalmente Señales, la sección anteriormente conocida como Teorías Conspirativas. La novedad de esta semana, ¿cuál fue? Esta. La decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Macri se bajó. ¿Cómo afecta energéticamente a las personas bajarse de las candidaturas? ¿Hay una maldición para aquellos que se bajan y para sus espacios políticos? Una pregunta que queda en el aire y la vamos a repasar con los últimos 20 años de personas que se bajaron. 20 años. Arrancamos en el 2003. La Argentina todavía estaba incendiada, el post-2001, el asesinato de Costecchi y Santillán en el 2002. Digamos que la situación no era de las más fáciles. Había 16 cuasimonedas en ese momento circulando en la Argentina. Sí. Vamos a repasar. LECOP, la Nacional, Patacón de la provincia de Buenos Aires, LECOR de Córdoba, el BOFE de Entre Ríos, el Sebacor de Corrientes, el Bocade de Tucumán, el Petrom de Mendoza, el Bocanfor de Formosa, el Huarpes de San Juan, Quebracho en Chaco, Bono Ley en Catamarca, Petrobono en Chubut, Petrobono en Río Negro, también el Bocade riojano. 16 cuasimonedas. Por todo esto, el camino a la elección fue sinuoso. Prácticamente fue un bajapalooza, un festival de gente que se bajaba de candidaturas. Duhalde, que era presidente en ese momento, fue el primero en decir que no iba a participar de las elecciones del 2003. Claro, después de Costecchi y Santillán y todo el quilombo que tuvo. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Siempre perdió de ahí en más. La última vez que participó, 2011, con Mario Das Neves. Sí. Mario Das Neves de vice. Fallecido. ¿Cómo salió en esa elección? Quinto. Quinto salió en esa elección. Como no era Duhalde, el tema era quién iba a ser el candidato del peronismo. Entonces, en principio fue Reutemann. Fue Reutemann, pero se bajó. ¿Por qué? Miren qué forma de bajarse. Miren esta frase. Vi algo que no me gustó y que no diré nunca. Miren qué misterioso, ¿no es cierto? Nunca sabremos qué fue lo que vio. Pero lo cierto es que Lole no volvió a tener injerencia política relevante y hoy ya no está entre nosotros tampoco. Bueno, ¿quién sonó después de Reutemann? ¿Quién? De la Sota. Es verdad. De la Sota. ¿Y qué pasó con él? También se bajó, está bien. De la Sota fue 2 veces gobernador de Córdoba, pero nunca pudo dar el salto nacional y tampoco está entre nosotros ya José Manuel, ¿no? Pero ¿qué pasó después? De la Sota propuso que vaya otro. Yo no voy, dijo De la Sota, pero que vaya Rucauf. Que vaya Rucauf. De la Sota lo propuso a Rucauf. Rucauf se venía preparando. Preparando, se había puesto pelo y todo. Es verdad, se puso pelo. Se había puesto pelo y todo. Recuerdan que Rucauf era pelado y después dejó de tener pelo. Ahí lo vemos pelado. Dejó de ser pelado, sí. Y después una frondosa melena. Pero finalmente también se bajó, como veíamos en la noticia de recién, que poníamos recién al aire, se bajó Rucauf. Desistió de su plan para 2003. Y tampoco volvió a participar activamente en política, salvo una sola vez, en el 2011, como tercer candidato a diputado en la lista que vimos antes, de Duhalde con Das Neves. Tercer candidato en la lista y no entró a la Cámara. No entró a la Cámara, señor. No entró a la Cámara. Después de todo esto fue Néstor el candidato y el que se bajó. Tras la primera vuelta, ¿quién fue? El Carlo. Menem. El Carlo que se retiró. Claro. Otro más que nunca se pudo volver a presentar. Y otro más que, bueno, ya tampoco está entre nosotros, ¿no es cierto? Pero vamos al 2007. En el 2007, ¿quién se baja? ¿Quién se bajó? Y Néstor.
Néstor. es verdad. Néstor. Muchos esperaban que fuera él, pero Cristina fue la que se presentó. Sí. Es verdad que Néstor no perdió peso político, pero lo cierto es que en la siguiente elección en la que sí participó, 2 años después, en el 2009, Sí. ¿qué pasó? Perdió contra De Narváez. fue como el Francisco De Narváez, el dueño de Casa Tía, le ganó a Néstor Kirchner. Díganme si ahí no hay algo raro. Con Alica Alicate. Y también, bueno, lamentablemente también después, lo que nos causó mucho dolor a muchos, pero se nos fue. Sí. Por lo que tampoco pudo volver a participar con éxito de una elección. Pasamos al 2011. Hubo dos que sonaban fuerte y se bajaron. Primero, el que en ese momento era un poco el ídolo, la figura de la oposición de esos años, que fue el del voto no positivo, Julio Cleto Cobos. Sí, que rápidamente en 2011 dijo que no iba a ser candidato. Hoy Cobos apenas si puede incidir en la interna de su provincia. O sea, ni siquiera la de Juntos por el Cambio. La del radicalismo de Mendoza, ahí tiene disputa Cobos. Perdió poder absolutamente. Y otro que se bajó en 2011, ¿quién fue? Mauricio Macri. Mauricio Macri, que prefirió ir por la reelección en la ciudad de Buenos Aires. Está bien que después logró ser presidente Sí. en 2015, pero fue el primer presidente en la historia en ir por una reelección y no conseguirlo. Es verdad. También no le fue. No. Pero llegamos a 2015. ¿Quiénes se bajaron en 2015? Bien. Hermes Wiener. Hermes Wiener, que dejó su lugar a Margarita Stolbizer, dijo yo no voy por este frente progresista que era en ese momento. Y bueno, dejó su lugar, y menos mal que dejó su lugar a Margarita, porque dejó lugar también a esa memorable frase de esa campaña. Entonces yo ya gané. El voto ganado. Margarita Stolbizer. Pero bueno, Wiener se bajó. ¿Y qué pasó? Por razones de salud también tampoco volvió a participar de una elección. ¿Quién más se bajó? Claro, Randazzo. Florencio Randazzo, que como no fue ungido por Cristina Fernández de Kirchner, se enojó y pegó un portazo. 2 años más tarde Randazzo iba a volver al redil político, iba a volver a la lucha. Se presentaba como candidato de diputados y con Alberto Fernández como jefe de campaña sacó un 5% en la provincia de Buenos Aires. Como el orto. Cosa que el Cuervo Larroque le recuerda constantemente a Alberto Fernández haber sido parte de eso. Eso pues, quizás son colotazos no deseados. 2019, ya estamos llegando a la última elección. Después de la movida de Cristina, de Alberto presidente, de él elegido para que encabece la fórmula, bla, 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 se dio una segunda edición del Bajapalooza, así como el 2003, porque se empezaron a bajar todos. Se bajó Agustín Rossi. Ay. ¿Y qué pasó después? Perdió 2 veces elecciones en la provincia, en su provincia, la provincia de Santa Fe. Una de las veces perdió contra Perotti, que estaba apoyado por Cristina. Entre Rossi y Perotti, Cristina eligió a Perotti en ese momento. Dígame si acá no hay algo raro. Rarísimo. No parece ilógico. Algo raro hay. Y ahora, ¿qué le pasa a Rossi? Es el jefe de un gabinete en el que están todos peleados entre sí. Es verdad. Se bajó Felipe Solá, también después de Agustín Rossi. ¿Qué pasó con él? Fue canciller y lo echaron en un avión, en un pleno vuelo, en un viaje. A las patadas. Hasta Guillermo Moreno se bajó de esa candidatura en 2019. ¿Y qué pasó con él? Se presentó en el 21. Y como resumen este título, Guillermo Moreno y unas PASO trágicas sacó menos votos que Cintia Fernández. Epa. ¿Le fue bien después de bajarse? No, le fue como el orto. El último en bajarse fue Sergio Massa. ¿Y qué pasa ahora con Sergio? La economía se empecina en restarle chances de ser candidato. Quizás el único de los que se bajaron que hoy tiene cierta expectativa para las elecciones que vienen es el Pichichi. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque, vean esto, Scioli, Solá y Rossi bajaron su candidatura, pero Scioli confirma que participará de una gran PASO. Scioli no se quería bajar y decía que no se iba a bajar. Después se bajó, efectivamente, pero digamos que esa jugada de no querer bajarse hizo que se reconfigure energéticamente su rol y por eso puede estar hoy
ahí en el redil político. Pero lo cierto... Sí, Gabriela. No. ¿Tenés cuestiones? ¿Tenés preguntas? No, Puedo responder a no todas. lo puedo Tengo creer. pruebas para todo. Muchas señales, muchas señales. Lo cierto es que el espacio del Frente de Todos fue el espacio en el que más candidatos se bajaron. ¿Y cómo le fue al gobierno del Frente de Todos? Bueno, no sé, yo no lo contesto, pero no más preguntas. Vamos por último a uno más que se bajó de esa elección del 2019, pero en otro espacio. Quizás el más parecido a Macri de todos ellos, de todos los que se bajaron. ¿De quién hablo? Del dirigente salteño Alfredo Olmedo, el de la campera amarilla. Sí. Porque el más parecido, bueno, tiene mucha guita, tiene ideas de derecha, se identifica con el amarillo y las encuestas le daban realmente como el orto. Ah, sí. En ese momento a Olmedo le daban un 2%. Tan mal le fue, que hasta dejaron de invitarlo a la televisión, el lugar en el que Olmedo más estaba. Ay, sí, es verdad. Evidentemente, hay una suerte de maldición para aquellos que se bajan y sus espacios políticos. Ay. Porque a falta de certezas, en momentos de confusión, Sí. son buenas las señales. Señales. Sigamos eligiendo creer, compañeros. Maldita suerte. La playlist de tus tardes.